Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de Alrin Capacitación. Aquí encontrarás temas que te ayudarán a tu crecimiento y desarrollo laboral. Si eres una persona que está a punto de salir de la universidad, si ya saliste, si eres emprendedor, empresario o trabajas en una empresa, este podcast es para ti. Bienvenidos nuevamente a Espacio Profesional y el día de hoy vamos a platicar sobre mitos y realidades en el emprendimiento. Y para platicar sobre esto tenemos a Luis Manuel Ávila Sequeira, que ya nos había acompañado en otro podcast. Él es licenciado en Derecho y especialista en Desarrollo de Negocios. Entonces con él platicaremos sobre todo esto que se habla del emprendimiento. Así que empecemos a platicar, Luis Manuel. Primero, ¿hay alguna fórmula para el éxito en el emprendimiento? Porque hemos visto muchos libros, hemos escuchado muchos podcasts, también hay muchos videos, hay muchas personas que nos hablan sobre esta parte de emprendimiento. Para ti, a ver, platícanos, ¿crees que existe alguna fórmula mágica para todo esto del emprendimiento? ¿Qué tal, Ana? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todo tu auditorio. En cuanto a esta pregunta, pues es muy curioso porque muchas personas piensan que hay una fórmula infalible para el éxito. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente que hay una fórmula que van a ir a una librería, van a comprar algún bestseller y van a decir, pues con esto ya soy dejo de ser empleado y paso a ser supermillonario, ¿no? Pero es algo que difiere mucho de la realidad. Y lo que sucede es que lo que es bueno para una persona, es decir, lo que funciona para una persona, puede no funcionar para otras personas. Y es ahí donde fracasa. Un ejemplo es, por decir algo, mi primo puso un lavado de coches y le ha ido muy bien. Entonces yo voy a poner un lavado de coches con la idea de que me va a ir muy bien. Pero no es así porque yo no tengo las mismas habilidades que tiene mi primo o mi amigo o quien sea que conozca, que sea mi punto de referencia para poder emprender o poner un negocio. Pero regresando a la esencia de la misma pregunta, ¿hay fórmulas para el éxito en el emprendimiento? Claro que sí. Y es algo muy sencillo, algo que nos han dicho muchas veces en la escuela, que nos han dicho en repetidas ocasiones amigos o compañeros o que escuchamos de alguna entrevista, que es el método científico. Entonces, se puede decir que el emprendimiento es prueba y error porque eso es el método científico, ¿sí? Es prueba y error. Y ese básicamente sería la fórmula para el emprendimiento. Y ahorita que mencionas todo esto de prueba y error y que hablamos de éxito, también tenemos que mencionar una palabra que a veces para nosotros tiene una connotación muy negativa, pero que para el emprendedor yo creo que debe de significar algo diferente si quiere tener éxito. Y esta palabra es fracaso. ¿Qué significa el fracaso para los emprendedores? ¿Qué crees que significa el fracaso para los emprendedores? Y justo con el asunto de prueba y error del método científico, es que tiene mucha razón tu pregunta. ¿Qué significa el fracaso para los emprendedores? Pues un emprendedor toma el fracaso como una oportunidad, como un aprendizaje. Ya lo veíamos en el podcast anterior en el que me invitaste a participar. Y es que en una situación difícil o en un momento de crisis existe la oportunidad. Entonces, el fracaso para un emprendedor de verdad, para un emprendedor que quiere tener éxito, no es más que una oportunidad de aprendizaje. Entonces, el emprendedor toma
el momento en el que se equivocó, analiza qué es lo que pasó y vuelve a empezar. Es un poco del asunto sobre el método iterativo e incremental, es decir, con lo que ya tengo, ir haciendo cosas cada vez más grandes, cada vez más complejas, hasta que encuentre el punto exacto en el que voy a estar obteniendo utilidades. ¿Cuánto tiempo toma eso? Pues cada quien tiene su fórmula. ¿Por qué? Porque conozco empresarios o emprendedores en el sector pequeño y mediano empresario que tienen un negocio por 10 años, pero no han aprendido de sus fracasos. Sin embargo, tienen un buen producto o un buen servicio que les permite sostenerse. Por otro lado, conozco también emprendedores y empresarios que ponen atención a sus fracasos, aprenden y ese, ese miedo que puedes llegar a volver a sentir al momento de intentarlo, lo toman como un impulso, no lo toman como un impedimento, como un obstáculo, sino como un escalón para poder alcanzar metas más grandes. Eso significa el fracaso para los emprendedores. Y como en todas las disciplinas, me parece que a veces existen varios mitos. ¿Cuáles consideras que son los mitos en esta parte del emprendimiento? Pues es bastante curioso que me preguntes esto, porque sí hay muchísimos, como yo creo que como leyendas e historias sobre los nahuales, la llorona, el jinete sin cabeza, etcétera, ¿no? Porque muchas cosas son fantasías y muchas cosas tomaron realidades para volverlas historias, como bien lo dices, mitos. Entonces, ¿cuál es uno de los mitos más grandes para el emprendimiento en México? El tema del financiamiento. Es uno de los temas que, al menos el tiempo que yo estuve en el sector público para atender desarrollo de proyectos de negocio, es uno de los más grandes mitos. ¿Por qué? Porque piensan que el, la institución pública tiene la obligación de ayudarles con el emprendimiento. Sin embargo, un buen emprendimiento o un emprendimiento de verdad toma riesgos. Y el tomar riesgos significa usar recursos, significa usar tiempo, significa hacer bastantes sacrificios por alcanzar un sueño, por alcanzar una meta. Y lo pondría en otro ejemplo. Un atleta profesional, para ser competidor en un supuesto olímpico, tiene que hacer sacrificios con su familia, tiene que hacer sacrificios de entrenar todos los días, tiene que hacer sacrificios de levantarse temprano, de entrenar más de 3 4 horas, de seguir un régimen alimenticio, de poder trasladarse, de muchas cosas. Y lo similar es con el emprendimiento. Si uno no tiene esa disciplina y espera que vaya a obtener los recursos así nada más, pues uno no está emprendiendo. Uno está en su zona de confort realmente. Y México es uno de los lugares que durante muchos años más se ha apoyado en el tema del emprendimiento, como por ejemplo en el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, extinto ahora, eh, y que apoyaba muchísimo. Hasta donde se extinguió existían 29 convocatorias y bueno, hubo un remanente por ahí y aplicaron el resto del dinero que quedaba como para que se finalizara concretamente. Y ahora existen créditos a la palabra y otros instrumentos, pero en realidad el gobierno no es quien te debe de dar el recurso para que pongas tu negocio, sino tú mismo. ¿A través de qué? A través de educación, a través de capacitación, que
en México o en Latinoamérica, por lo que he visto, somos muy renuentes a tomar una capacitación o una instrucción formal donde de verdad podemos aprender algo. Seguimos siendo un país o un pueblo que nos gusta que nos hablen bonito, que nos vendan espejitos y dar nuestro dinero por ello en lugar de ver el alcance. Y sobre todo llegamos a ser muy flojos, y digo llegamos porque yo también lo he sido, y querer tomar la ruta más fácil, que ese es otro de los mitos del emprendimiento, que hay una ruta facilísima. Cuando suben un video en redes sociales o se hizo muy viral en el asunto hace algunos años con los youtubers, de yo hice esta fórmula y gano $1,000,000 a la quincena, al mes, y viajo por el mundo y un montón de maravillas que uno anhela porque cree que es el concepto de felicidad. Y finalizan con, ¿lo quieres? Te lo vendo en 30 pesos. Pero pregúntate esto, ¿por qué alguien que tiene la fórmula del super éxito y que tiene millones de dólares al mes cada cierto tiempo, estaría cobrándote algo tan barato? ¿Por qué no estarlo disfrutando si es que lo disfruta como él dice, ¿no? El pretexto, la excusa es que ellos quieren ayudarte, quieren que haya más gente como ellos, y etcétera. Y puede ser que no todos sean así, pero muchos lo obtienen como una forma de vida. Hay que poner atención en esto que se les conoce como los falsos gurús. Y ese es otro de los mitos, ese es otro de los mitos que también existen en México porque somos flojos para hacer cosas. Queremos obtener el mayor resultado con el menor esfuerzo. Ahora que está el asunto de las becas de los jóvenes, y no voy a meterme más a fondo, aquí en México, quiero recordar, eh, vi un anuncio en una red social de una empresa que decía, se busca diseñador gráfico, y me da risa, se busca diseñador gráfico, contratación inmediata por medio de la beca de jóvenes por el, ¿no? Y es entonces donde dices, bueno, o sea, el esfuerzo no está mal, pero, pero ¿qué onda con tu inversión? O sea, cuando contratas una persona, es también una inversión. Por eso le haces en una entrevista de trabajo. Por eso quieres saber cuál es su experiencia. Porque te quieres asegurar que sus habilidades sean las que necesita tu empresa. Entonces, seguimos en el esquema de contratar barato para hacer las cosas más productivas, etcétera, y eso es una falsedad, eso es un total error, eso es un mito. Entonces, si quieres obtener buenos resultados, contrata profesionales. No tienes, bueno, págate un curso y aprende las nociones básicas y eso también te va a ayudar. No tienes tiempo y tienes que sacrificar el estar con tu familia. Bueno, de eso se trata también emprender. Y hay algo que debes de entender. Cuando emprendes, si obtienes un buen emprendimiento, no es para siempre. Porque el asunto de emprender es que llegues a un punto en el que seas lo suficientemente autosustentable, lo suficientemente sostenible, lo que se le conoce como el punto de equilibrio. Ahora, ¿se necesita dinero para emprender? No, no necesariamente. Y olvidémonos de estas historias de Google empezó en una cochera y etcétera, ¿no? Yo he conocido marcas que cuando empezaron tenían un sueño en sus mentes, eh, con lo que tenían en los bolsillos y decidieron arrancar. Y una vez que tomaron lo que tenían y que empezaron a tener resultados, decidieron formalizarlo mediante el desarrollo de un plan de negocios, porque también debes entender que aunque seas muy bueno fabricando, por poner un ejemplo, guaraches, no, eso no quiere decir que seas bueno haciendo